las manifestaciones con olores son de entidades fuertes, porque ellos ya pueden materializar, pueden pasar el plano en el que están al nuestro. Al nuestro. A veces hay aromas de flores, y de flores muy particulares. A veces hay perfumes que no tienen sentido en el lugar en el que estás. Por ejemplo, aquí, que ahora sintamos un olor de flores, sería ilógico, no tendría de dónde poder venir. Claro. Bueno, esto. Y disculpa que te interrumpa, y en ese caso yo creería que lo más alarmante es cuando huele a azufre, que también es muy común. Exacto. Es como que lo típico que se cree, que el oler a azufre, pero es parte de... Ok. Claro, no tiene una connotación más negativa que lo demás. No, porque incluso puede oler a flores y ser un ente demasiado fuerte que le gusta la belleza. Es que cuando hablamos de entidades, dentro de muchos grimoriums, están catalogados los demonios o las entidades en cosas, por ejemplo, que la gente cree a veces que invocar una entidad es para, qué sé yo, para hacerle mal a alguien. Pero en realidad hay quienes a lo largo de la historia lo han hecho para poder inspirarse en el arte, para ser mejores escritores, para tener mejor salud, para tener fortuna. Entonces, puede ser una entidad que huela a flores, que huela a rosas, pero puede ser muy fuerte. Pero sí, hay casos rarísimos en el que hueles a azufre, claro, a algo podrido. Incluso eso, justamente eso iba a mencionar. He tenido experiencia de amigos que dicen, oye, yo no sé qué pasa en la casa, en un lugar donde limpian todos los días, estamos ahí trapeando, estamos pendientes de que esté aseado, a veces llega un olor a podrido, dice. Un olor como que algo muerto, y por más que revisamos todo, o sea, movemos muebles, camas, estamos por ahí, dice, no se va, dice. Y de repente ya, como pasa el tiempo, desaparece. Pero es como que cada cierto tiempo. Dice, no sé de dónde vendrá. Y podría estar como que manifestando. Bueno, no es por alarmar a las personas que nos están viendo y escuchando, pero si eso pasa en su casa, si ya se cercioraron de que no es un animal muerto, una rata y tal, bueno, puede ser que haya algo más ahí. Hay alguna entidad. Por ejemplo, si alguien tiene, digamos, un aroma raro en su casa, hay cosas que dentro del ocultismo se pueden hacer. Por ejemplo, prender velas en puertas o cerca de ventanas, colocar vasos de agua. Las velas, ¿por qué? Por lo típico, la luz, porque si es las entidades por lo general buscan luz. Y otro, el agua es el conductor perfecto para ellos, incluso para toda la vida. El agua es el conductor esencial, elemental de todo. Aparte todo lo de existe. que recordemos que somos 70% agua, o sea, como seres humanos, entonces por ahí va.